Llegados a este punto, se tratará un tema que sin duda rondará a muchos. La comparación Esparta-Atenas. ¿Qué ciudad era mejor? A menudo se nos ha dicho que Atenas representó la cumbre espiritual artística griega y Esparta la evolución corporal guerrera. No es tan fácil como eso. Hay que partir de la base de que es un gran error juzgar el desarrollo de una sociedad por su avance material o mercantil. Ello nos llevaría a concluir que Carlomagno, analfabeto, era inferior a cualquier hijo de vecino actual, o que Dubái, la capital de los Emiratos Árabes, es sede de la civilización más excelsa del planeta. Es preciso valorar mucho más la espiritualidad, la salud, la calidad individual y la herencia genética de las que es depositaria una sociedad. Ello podría aterrizarnos en posibilidades insólitas, como por ejemplo que el Cromañón fuese la cultura más elevada que haya pisado el planeta. Como es mencionado, no sin razón se ha llegado a decir que todo el estado espartano era una orden, una unión de monjes guerreros, pues los espartanos cultivaban celosamente una disciplina y una sabiduría ancestral que la mayoría de los estados helenos ya habían perdido. Muchos habrán notado que las duras prácticas de la disciplina espartana tienen el marcado carácter de un yoga guerrero, entendiéndose por yoga cualquier práctica ascética que ayude al perfeccionamiento corporal, mental y espiritual. En Esparta todo funcionaba con la mística y con la devoción del pueblo más religioso de Grecia, y es un inmenso error creer que la instrucción espartana solo pulía el cuerpo. Por tanto, llegamos al importante asunto del arte, que además suele ser un argumento común para vilipendiar a Esparta. Los espartanos solían decir que ellos esculpían sus monumentos en carne, con lo cual daban a entender que su arte era viviente, que su arte era, literalmente, su propio pueblo, los individuos que lo integraban. Pero Esparta también tuvo un arte convencional, tal y como se entiende en el presente. Era famosa en toda Grecia por su música y su danza, de las cuales nada nos ha llegado, así como por su poesía altamente cotizada y que nos ha llegado fragmentada. Sus arquitectos y escultores sean empleados en lugares tan prestigiosos como Delfos y Olimpia, e impusieron su sello de sobriedad recta y claridad cristalina en sus obras. El ejemplo más ilustrativo de ello es el sobrio estilo dórico, patrimonio directo espartano que llegó a ser modelo no solo para infinidad de templos en toda Grecia, como el mismo Partenón de Atenas, sino para el gusto clásico de la Europa posterior que se ha esforzado por seguir el legado de Grecia y Roma. El ejemplo de estilo arquitectónico dórico, considerado el paradigma de lo clásico en Occidente. Los griegos, y particularmente los espartanos, estudiaban la morfopsicología, es decir, el interpretar el carácter, la personalidad y, en última instancia, el alma de un individuo a partir de los rasgos corporales, especialmente de la cara, hasta tal punto que la fealdad en ciertos estados griegos era prácticamente una maldición. Asimismo, se creía que la belleza y una buena disposición de las facciones debían ser expresión de cualidades nobles de la que el cuerpo bello era necesariamente portador, aunque solo fuese en estado latente. Los creadores de las estatuas griegas las hicieron con ese conocimiento del rostro humano y de las proporciones perfectas en mente, y por ende representan no solo un cuerpo bello, sino también un cuerpo bello portador de un alma bella. La hazaña con la que los posteriores cristianos destruyeron la mayor parte de las estatuas helénicas nos indica que temían enormemente lo que representaban, pues en ellas los helenos fijaron y establecieron de una vez por todas, como meta, como molde y como ideal, un tipo de humano que el cristianismo nunca sería capaz de producir. Muchos otros estados, en cambio, adolecían de ese gusto por lo exótico, lo cosmopolita, en el que caen todos los imperios que descuidan su atención, su autenticidad y su identidad. Atenas, con la plutocracia falsa fenicia del Pireo, con su mafia de mercaderes charlatanes, ruidosos esclavos, saltibanquis, intelectualoides, sabiondos, prestidigitadores y falsos adivinos egipcios,
con sus ropas suntuosas, manjares suculentos, especias, inciensos, colores, aromas, perfumes, riquezas indecentes, cultos mistéricos deformados, ceremonias orgiásticas, prostitución, alcoholismo, suciedad, enfermedades, demagogia y finalmente decadencia galopante, incluyendo cosmopolitismo, hedonismo, homosexualismo, multiculturalismo y mestizaje. Estaba más lejos del ideal europeo que Esparta, que jamás acogió a toda esta suciedad, sino cuando ya no era Europa. Mientras tanto, siempre permaneció esencialmente rústica, áspera y auténtica. En Atenas surgieron innumerables escuelas filosóficas, algunos de espíritu claramente decadente como los sofistas o los cínicos, lo cual atestigua el caos y las contradicciones en el seno de los ciudadanos atenienses y del organismo nacional ateniense. La demagogia y la sagacidad del esclavo, del tendero, del comerciante, del mercader fenicio, del nómada del desierto, comenzó a ser apreciada. Y esto es ensalzado por la historia filosófica que se enseña hoy. Julius Evola ya señaló el agrado con el que la civilización moderna ve en Atenas el origen de la democracia. En Esparta no se divagaba ni se especulaba. La divagación representa la inseguridad y el desconocimiento, porque todos sus habitantes conocían las leyes de la tierra, del cielo y de la especie, y vivían discretamente conforme a ellas, sin ajetreo, sin especulaciones y sin discusiones absurdas. Los atenienses despreciaban a los espartanos porque los creían brutales y simples. Los espartanos despreciaban a los atenienses porque los consideraban blandos y amaderados, aunque los atenienses, como griegos que eran, también fueron grandes atletas, pero nunca al nivel de los espartanos. Se dice que de un espartano que contemplaba una pintura representando a soldados atenienses victoriosos, cuando le preguntaron, ¿son valientes esos atenienses?, él respondió, sí, en pintura. Existía una rivalidad latente entre el pueblo jonio de los atenienses, influenciados por Asia Menor, y el pueblo dorio de los espartanos, directamente influenciados por su herencia nórdica, ya que jamás se dejaron regir por nada que no fuese su tradición ancestral y su propia conciencia popular. Con la excepción de Atenas, que se veía a sí misma como la mejor, todos los demás estados helénicos reservaban su admiración para Esparta, al considerar un santuario de sabiduría y justicia, depositaria de la verdadera tradición helénica primigénica. Esparta, por encima de Atenas, fue siempre la ciudad más famosa y respetada entre los griegos. Siempre recurrían a ella para arbitrar disputas interestatales. La mayor parte de las veces ni siquiera había que recurrir a la fuerza. Esparta enviaba un embajador, a cuya voluntad todo el mundo se sometía voluntariamente y de buena gana, como si un enviado divino fuese.